Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Esta ha sido una semana que para muchos es histórica, para otros es simplemente el primer paso de una larga y complicada marcha hacia un objetivo de hacer que sería simplemente tener un mejor futuro, un país más moderno, más justo, más equitativo. Independientemente de cuál sea su opinión respecto a lo que hemos vivido esta semana, que empezó el lunes, si bien el dicho dice mal empieza la semana para el que lo van a colgar el lunes, en este caso bien empieza la semana para el país, cuando se firman para ser publicadas en el Diario Oficial un conjunto de leyes reglamentarias que prácticamente, si hacemos bien las cosas, podría cambiar el panorama de la administración de la energía en este país, quizá de aquí a 15, 20 años o incluso más. No con ánimo de ser aguafiestas, que no crea que me disgusta esa tarea, la cual practico de manera muy frecuente, pero hoy quiero hablar de algo relacionado con este optimismo generado y declaraciones triunfalistas de no pocos funcionarios, hablar de eso que coloquialmente se llama Plan B. Yo no sé si ha escuchado usted cuando alguien está exponiendo alguna situación en una reunión en la empresa o en una oficina pública o simplemente planteando un viaje con algunos amigos, no falta el que pregunta, oye, ¿y cuál es el plan B? Dando a entender algo que todo el mundo comprende de inmediato. Si esto fallare, ¿qué haríamos en su lugar? ¿Cómo acomodaríamos las piezas o qué medidas tomaríamos en caso de que esto que estamos planteando falle o no se cumpla a cabalidad? Muy bien. Voy a preguntar entonces, ¿cuál es el plan B de la reforma energética? Usted dirá, bueno, ahora sí Ángel en este viernes enloqueció. No, créame que nunca he estado más cuerdo que en este momento. ¿Por qué? Las condiciones del mercado energético mundial son hoy, quizá como en pocas ocasiones en la historia contemporánea del mundo, muy complicadas. Complejas, por decirlo menos, y con una serie de conflictos gestándose, particularmente en el Medio Oriente, que pueden llevar a una situación de inestabilidad extrema en el mundo de la energía. Estados Unidos quizás sea el único país que ha tomado en serio esta visión de mediano y largo plazo en el sentido de los efectos negativos de la inestabilidad en ciertas regiones del mundo. La aplicación masiva de la tecnología del fracking, de la fractura hidráulica, le ha rendido excelentes beneficios a Estados Unidos y a su economía. El crecimiento casi exponencial de la extracción de petróleo y de gas lo tiene, lo tiene a las puertas en unos 4 o 5 años más de ser autosuficiente o casi autosuficiente. Esto evidentemente ejercería una presión para aquellos países que tienen o que dan por hecho que Estados Unidos siempre les va a estar comprando petróleo o gas. Por eso le pregunto, ¿cuál es el plan B en esta reforma energética? ¿En qué consistiría esta pregunta o cuáles son las razones por las cuales me lleva a preguntar cuál es el plan B? Hay una que es esencial. ¿Qué pasaría si México, no obstante lo que hiciere, no genera un interés en los grandes consorcios energéticos del mundo? ¿Qué pasaría si los contratos estos que ponemos, no, bueno, aquí no hacemos concesiones porque la Constitución prohíbe, y es que la renta petrolera es del país, todo lo que dijeron las izquierdas, abuela de tonterías? ¿Qué pasaría si las compañías petroleras dicen, oye, pues se está poniendo los moños, ni que fuera el único en el mercado? Porque ahora llegamos entonces a la otra parte de este asunto. Hace 40 años, principios de los años 70, el mercado de la energía o de los oferentes en petróleo, que básicamente era el combustible por excelencia en los años 70, estaban muy ubicados en el mundo.
Arabia Saudita, Venezuela, México con un potencial interesante, algo en Canadá, pero básicamente era un número muy reducido de países. Brasil en una situación de crisis que le obligó a recurrir al etanol, China en condiciones similares, la Unión Soviética con severas restricciones estructurales por el modelo económico seguido, el socialismo, de tal manera pues que el que hubiere alguien, un país o una región donde se encontrara petróleo, en ese momento lo traería todo el mundo petróleo. Hoy estamos en una situación completamente diferente. Ya le he comentado aquí el caso de África, donde de ser un continente olvidado, dejado de la mano de Dios en materia energética, por supuesto, se ha convertido en los últimos 3 o 4 o 5 años en un boom de hallazgos de petróleo y de gas. El problema que tiene África es cómo llevar, por ejemplo, el gas del interior del continente hacia un puerto donde el gas lo convierta en líquido, un proceso de liquidificación, y luego llevarlo en unos barcos raros que tienen unas bolotas, así unas esferas donde ve el gas líquido, llegar al país donde se consumiría y hacer el proceso inverso de convertirlo en gas y meterlo a un gasoducto. Pero eso lo va a resolver las empresas. El problema de transporte pues, subirá ahí algún dólar, $2 al millón de BTUs o lo que usted guste, pero en África se está explorando de una manera intensiva y masiva. Y los resultados han sido muy halagadores, repito, tanto en petróleo como en gas. ¿Y nosotros en qué leemos en ese panorama? ¿Qué tal si de concretarse esto que estoy planteando, que ya no es una eventualidad, ya tiene visos de realidad, México, por la cantidad de trabas que ponemos a la inversión y esta amenaza de la consulta popular que echará atrás estas cosas, dicen, oye, pues ¿para qué voy a México? Nomás voy a estar temblando porque no sé si esta gente se va a salir con la suya. Mejor me voy a Colombia, mejor me voy a este otro país, me voy acá, me voy allá. ¿Hemos pensado entonces, con lo que le he dicho, en el plan B? ¿Qué tal si esta constitución de los organismos reguladores, si el definir a los comisionados, si la elaboración de los contratos correspondientes para las asociaciones entre alguna empresa petrolera y grande del mundo con petróleos mexicanos no se concretare, por ejemplo? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría en este país cuando esto en lo que estamos fincando el desarrollo y el crecimiento económico en los próximos 40 o 50 años no se concreta o no se concreta en la magnitud que estamos dando por descontado? Es decir, ¿hemos pensado en eso? ¿No valdría la pena que el gobierno federal, ya como responsable de aplicar las leyes reglamentarias en materia de energía, nos dijera cuál es el plan B? Olvidémonos de la energía y planteemos otro plan B. ¿Qué va a pasar si la ley de la reforma educativa no da los frutos que sus promotores le asignaron? ¿Qué va a pasar si en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, se salen con la suya estos grupos de bandoleros y delincuentes flagrantes de la CENTE y la CETEC, logran imponer sus condiciones y ahí no se aplica la reforma educativa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el plan B en esas condiciones? No sé si vio usted o leyó la nota donde da cuenta la Secretaría de Educación Pública que faltan maestros para el bachillerato, porque de los que presentaron el examen para ser maestros en el nivel medio superior, casi el 70% ni fu ni fa, no pasaron, no sirven para dar clase. Y no los puede usted crear así, a ver, no va a ir usted al supermercado, no va a ir al Costco o al Sam's, a ver, necesito 5,000 maestros de matemáticas de bachiller. No, esos se forman a lo largo del tiempo. Imagine usted ahora la calidad de los maestros en el nivel superior.
Estamos entonces aquí ante una situación, y le estoy poniendo dos ejemplos, la última, la más reciente, perdón, la energética, y la primera, la educativa. Pero ¿qué va a pasar si en la reforma financiera no aumenta el nivel de crédito? Porque al no crecer la economía, pues no hay demanda de recursos crediticios. ¿Qué va a pasar cuando nos demos cuenta que la mini reforma laboral de fines del 2012 no se concretó, no sirvió para nada? ¿Qué va a pasar si en materia de telecomunicaciones se atoran los asuntos por cuestiones jurídicas? ¿Qué va a pasar? Por eso yo lo dejo a usted con esta pregunta para que la masculle, para que le dé vueltas a usted este fin de semana. En el dominó, con los amigos, en las chelas, en el bacachá, en las papitas, en las frituras, viendo el fútbol. Oigan, ¿y cuál sería el plan B si no funciona esto, no funciona lo otro? ¿Lo van a querer matar o quebrar la cabeza una botella ahí? Pero hágales usted esa pregunta. ¿Cuál es el plan B para esta economía en caso de que las promesas, los grandes escenarios que se están dibujando no se llegaren a concretar? Esa es la pregunta que le dejo de tarea, un tema interesante, no lo podrá negar usted, el cual vamos a continuar el lunes, seremos un poco más concretos, pero creo yo que esta pregunta de cuál sería el plan B resume una de nuestras grandes irresponsabilidades. Damos por descontado que esos paraísos que imaginamos al aprobar una ley de manera mágica se concretan, ¿no? La realidad económica, no de hoy, sino desde hace siglos, no funciona de esa manera. Como diría el Cursi, es que hay que echarle ganas. Bueno, no se trata tampoco solo de echarle ganas. O como dicen otros Cursis, hay que pensar en positivo. Piense usted en negativo, en positivo, como guste, pero se requieren transformaciones estructurales profundas, las cuales durante decenios nos hemos negado a concretar. Es más, a discutirlas siquiera. ¿Ya se olvidó usted de lo que decían los priistas, que no podían discutir lo del IVA porque lo prohíben sus estatutos? Hágame usted el favor. Pues esa mentalidad es la que nos tiene hoy sumidos en este desastre. Me despido no sin antes repetirle la pregunta: ¿cuál sería el plan B si falla el escenario luminoso rosa que nos han pintado de la reforma energética? Que disfrute su fin de semana, piense en esta pregunta y lo espero aquí el lunes, en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, el lugar donde, bien sabe usted, se le rascan a la noticia, a las cosas, y aparecen conclusiones interesantes. Muy buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.